Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. En el Antiguo Testamento se reunían el séptimo día. Cuando Cristo resucita, los discípulos se reúnen el primer día de la semana. Estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana. Sigue. Por miedo de los judíos. ¿Por qué se reunían el domingo? Cristo había resucitado el domingo, pero además ellos estaban reunidos el domingo porque le tenían miedo a los... Ellos no se iban a reunir el sábado, ni locos, porque los judíos los mataban. Entonces ellos se reunían el día domingo. Pero ojo, vean cómo la Biblia viene a mostrar que ya se convierte en una costumbre que los discípulos se reúnen el primer día de la semana. Versículo 26 del mismo capítulo 19. ¿Cómo se van a reunir? 8 días después se están reunidos los discípulos. De nuevo, a ver, 8 días después. Juan 19, 20. Juan 20, perdón, 20, 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué era? Domingo. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Observan esto. Teológicamente significa que Jesucristo aplaude, que Jesucristo aprueba, que Jesucristo confirma que los discípulos deben reunirse el primer día de la semana por la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque las puertas estaban cerradas. Hace 8 días vino y con la puerta cerrada estuvo con ellos. 8 días después viene otra vez y confirma otra vez y le dice: paz, la paz a ustedes. O sea, no se preocupen, no se desesperen, yo les traigo la paz, yo estoy de acuerdo con ustedes. Se puso Jesús en medio, no le reclamó, no le dijo: ¿por qué se reúnen el domingo y no el sábado? Si ustedes tienen que ser adventistas y reunirse en el sábado. No, Jesucristo le dijo fue: paz a ustedes. 8 días después. Ahora bien, con el paso del tiempo, según dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, todos los primeros días de la semana se reunían los discípulos. Ya es costumbre. Tomo Primera de Corintios 16, 2, porque lo escribió San Pablo cuando Cristo ya había muerto. O sea, hacia el año, pónganle ustedes, 55. Ya Cristo había muerto, pónganle ustedes, para no pelear, pongámosle, redondeemos, en 30 años después de Cristo había muerto. Pongámosle así, más o menos. 30 años después que Cristo ha muerto, viene San Pablo, y San Pablo nos viene a mostrar que los discípulos se reúnen ya no en sábado, se reúnen el primer día de la semana, como lo dice San Juan. Vamos a escucharlo. Cada primer día de la semana. ¿Qué significa cada primer día de la semana? Que no era una sola vez que se reunían, sino que ya era una costumbre. Oigan que es una costumbre, véanlo, con la lupa, esta lupa blanca que me trajeron, esta no. Esta con luz, mire, con luz. Véanlo. Va, otra vez. Cada primer día de la semana. Observen que no está hablando del sábado, séptimo día. Está hablando de el primer día de la semana. Y dice cada primer día de la semana. O sea, ustedes no se van a reunir una sola vez, un solo domingo, sino ya es costumbre todos los domingos, primer día de la semana. Repítalo.
cada primer día de la semana. Ya llevaban 30 años reuniéndose, primeros días de la semana. ¿Qué hacían los primeros días de la semana? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice que la ofrenda la van a recoger todos los primeros días de la semana. Pregunto, ¿será que los discípulos se reunían el sábado? Si los discípulos se reunían el sábado, ¿iban a recoger la ofrenda el domingo? ¿Quién iba a dar la ofrenda? ¿Las sillas? ¿Las bancas? Oye, San Pablo no era tan tonto para decir, bueno, el día domingo van a recoger la ofrenda, pero ustedes se reúnen el sábado. O sea, yo voy a esperar que ustedes se vayan y después que ustedes se vayan voy a recoger la ofrenda. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Entonces dice Pablo que es el primer día de la semana, cuando los cristianos están reunidos, cuando se va a recoger la ofrenda. Entonces nosotros sabemos que ya, según dice la Biblia, los cristianos ya no sufrimos por guardar el sábado, porque eso era de la antigua alianza para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y esa era una ley, y esa ley llegó ya hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero eso está escrito en San Lucas capítulo 16, versículo 16. Porque los hermanos separados dicen, los adventistas dicen, pero es que es una ley, es un mandato. Eso era el mandato de Dios y eso tiene que cumplirse. Claro que sí. Eso era un mandato del Antiguo Testamento, tenía que cumplirse. Y por eso Cristo vino y lo cumplió cuando estaba en la cruz. Digo, todo está cumplido. Ya el Antiguo Testamento quedó cumplido. Ahora puede comenzar el Nuevo Testamento. Porque esa ley, la ley y los profetas, ¿hasta cuándo llegaban? Según dicen los adventistas, la ley y los profetas siguen. No, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Óiganlo, si no está en la Biblia no me crean. La ley y los profetas. La ley y los profetas, respiren profundo para que vean que los adventistas están muy equivocados. La ley y los profetas Eran hasta Juan. ¿Hasta dónde eran? Hasta Juan. Otra vez, ¿hasta dónde eran? Hasta Juan. ¿Y por qué los adventistas mienten diciendo que la ley, que era la ley de los 10 mandamientos, y los profetas, era hasta el final? Y dice, todo el Nuevo Testamento, y allá en el cielo también van a guardar el sábado. Allá en el cielo también guardan el sábado. Que cómo los engañan. Pero la Biblia declara, la ley, esa ley del Antiguo Testamento, donde se mandaba a guardar el sábado, llega hasta Juan. De ahí. De modo que Juan es el último de los profetas, y ya cuando Cristo muere, muere el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Ojo. Entonces esa ley que habla ahí, que llega hasta Juan, los adventistas, para engañar a la gente, dicen que no era la ley donde se guardaba el sábado. Entonces los adventistas dividen la ley en dos, para engañar a la gente: la ley ceremonial y la ley moral. Y la ley ceremonial llega hasta Juan. La ley ceremonial muere con la muerte de Cristo, pero la ley moral sigue hasta la eternidad. Y la gente católica que no sabe ni de qué leyes está hablando, dice, los adventistas saben muchísimo. Eso sí saben de Biblia. Entonces sí es verdad, la ley moral, la ley ceremonial llega hasta Juan, pero la ley moral sigue hasta el cielo. Y la Biblia dice que
los 10 mandamientos, que era la ley moral. Ley moral son los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos entonces llegan hasta la eternidad y tienen que cumplirse, y Cristo no cambió los 10 mandamientos. Cristo no vino a darnos unos nuevos mandamientos. Pero resulta que San Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo